Hola, estamos en el segundo capítulo del podcast de Agnitio, Genera Acciones. Y hoy vamos a estar con Natalia Giordano. Hola, Nati. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes tu rol en Agnitio y tu profesión. Perfecto. Bueno, soy licenciada en psicología y cuento con más o menos 15 años de experiencia trabajando en empresas y desde hace 7 años acompaño al equipo de Agnitio aportando la visión psicológica a los temas de la familia y a los temas empresariales. La verdad que es algo que me súper apasiona porque se suman dos mundos que son totalmente distintos y en donde hay lógicas diferentes, ¿no? Está la lógica empresarial y la lógica familiar que tienen que convivir. Y eso presenta un montón de desafíos, un montón de oportunidades y la verdad que es apasionante. Y desde nuestro enfoque lo que buscamos un poco es la sostenibilidad de la familia, por un lado, o sea, que la familia siga siendo familia, y por otro lado de la empresa, promoviendo relaciones que sean más saludables, ¿sí? Y eso que lleve a la toma de decisiones estratégicas para el negocio, a partir de esas relaciones de familia que funcionan bien y fluyen, que eso, digamos, redunde en un negocio más fructífero y decisiones estratégicas más acordes, ¿no? Y bueno, el año pasado hicimos una serie de encuentros con muchas de las empresas que forman parte de Agnitio. Bueno, y este año decidimos lanzarnos con este podcast. Muy bien, bueno, fuimos parte del proyecto de diálogo entre generaciones, por eso le pusimos Genera Acciones, porque nuestro objetivo era generar acciones distintas de un lugar del diálogo. Y contame, Nati, ¿cuáles son las claves que en este desarrollo que hicimos encontraste para trabajar el diálogo entre las generaciones? Buenísimo. Volviendo un poco a lo que se planteaba en el podcast anterior, creo que el reconocimiento es como el primer paso para que un diálogo fluya y se genere un diálogo sincero y un diálogo, digamos, que realmente sea de escucha activa con el otro, ¿no? Y lo llamativo es con qué naturalidad todo esto queda como invisibilizado, ¿no? El reconocimiento. Y entramos en el automático, entramos en el hacer, en el producir y nos olvidamos del reconocimiento y eso queda como un lado, ¿no? Pero la clave, desde mi punto de vista, tiene que ver con poner el foco en el diálogo interno, como decíamos, ¿no? O sea, de mi historia, tu historia, nuestra historia y a partir de ahí hablar de qué es lo que pasa en ese diálogo de uno con uno mismo, previo al diálogo con el otro, ¿no? O sea, como un paso anterior deberíamos poner el foco en ese diálogo interno, que nos acompaña todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está siempre con nosotros y puede ser nuestro mejor amigo, en el mejor de los casos, o nuestro peor enemigo, que es lo que muchas veces sucede. Ese diálogo en realidad es como un flujo constante de pensamientos, creencias, juicios, que definen cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a las demás personas, cómo interpretamos el mundo que nos rodea, o sea, que define qué tipo de observador somos, ¿no? Qué tipo de observador somos, que todos somos particulares. Cada uno le da un significado de lo que está pasando de manera distinta, ¿no? Y una cosa súper importante respecto del diálogo interno es que todo el tiempo hace juicios de valor, ¿no? Todo el tiempo está diciendo si está bien, si está mal, nos juzga a nosotros, juzgamos a los otros, ¿no? Entonces, antes de intentar trabajar el diálogo con otra persona, la invitación es a trabajar primero el diálogo con nosotros mismos, comprender y trabajar estas cuestiones. Y viste que muchas veces se habla, ¿no? De que hay que tener conversaciones incómodas para que un vínculo se fortalezca, ¿no? Y que en esas conversaciones incómodas el vínculo se va haciendo cada vez más robusto y se generan relaciones como más de largo plazo. Y yo creo que la primera conversación incómoda que tenemos que tener es con nosotros mismos, ¿no? Donde veamos nuestras sombras, veamos en los que no somos tan geniales, en lo que no somos tan capos, o sea, en todas las cosas que no están tan buenas de nosotros mismos que a veces nos cuesta, digamos, exponerlas o blanquearlas o a veces no las queremos reconocer en uno mismo. ¿Y por qué traemos esto, no? Bueno, trabajar todas esas cosas quizás nos lleva a trabajar con nuestras exigencias, con nuestro ideal, con nuestras expectativas, con nuestro ego, ¿no? Y con todas las resistencias que surgen en eso. Sí, hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la negociación, yo siempre pienso esto, la negociación primero es con uno, porque
si yo voy a negociar un interés con el otro, primero tengo que tener claridad sobre cuáles son mis intereses y priorizarlos, porque Tal cual. Si yo no tengo priorizado qué es lo que yo necesito, menos voy a poder conversar con lo que el otro necesita. Totalmente. ¿No? Y además hay esto de decir vos, este ruido interno, este diálogo interno que va juzgando y que cuando yo converso con el otro como que nada pasa, porque viste, Sí, como sí, decimos, sí, sí. demencia senil, no Sí, no nos está pasa pasando. nada, pero ese diálogo se traduce en un sentir y el otro Totalmente. percibe como yo Sí. estoy y que yo estoy enojado, que estoy mal, que la relación está tensa. No importa que no nos digamos nada, el otro percibe, siente lo que a mí me pasa en ese vínculo, aunque parece que no pasara nada y a veces pasan años que no pasa nada, pero pasa un montón por dentro Sí. y eso se siente y se percibe. Todo ese ruido de fondo siempre está presente, ¿no? Eso es clave. Y muchas veces no le ponemos conciencia, ¿no? O sea, está operando todo el tiempo, pero no le ponemos conciencia. Y un poco la invitación es a esto, a decir, bueno, voy a trabajar sobre qué me pasa a mí, por qué yo soy este tipo de observador en la realidad. Y muchas veces lo que nos sucede es que solemos decir, por ejemplo, ¿no? Dentro del diálogo de empresa familiar, yo esperaba que mi hijo haga tal cosa, esperaba que de mi padre que haga tal cosa, y claramente ahí lo que estamos escuchando en realidad es la expectativa que tiene uno respecto de ese vínculo, ¿no? O sea, de padre, hijo, relacionado con empresa familiar, ¿no? O sea que estamos hablando de ahí de lo que yo creía que era ideal y que no está sucediendo, ¿no? Y todo esto, obviamente, tenemos que darnos cuenta de que son mis exigencias, mis expectativas, mis ideales que no tienen nada que ver con los del otro, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que esta brecha que hay entre lo que yo tengo como ideal o como expectativa y la realidad se hace muy amplia y eso genera mucho sufrimiento, ¿no? Porque yo esperaba tal cosa y en la realidad está sucediendo otra. ¿Cuánto le cargo al otro de mis expectativas? Totalmente. Y esto también el otro lo percibe. Totalmente. En muchos trabajos que hemos hecho en las empresas familiares o familias empresarias, Tal como cual. decimos desde Agnitio, podemos ver el cargo de tener cargada la expectativa, la herencia, el legado, lo pesado que es llevarla, porque no estoy pensando en cómo yo lo haría o lo que me gustaría o en mi pasión que me da vitalidad, que me da energía, Claro. sino que estoy haciendo y accionando desde el lugar del otro. Tal ¿no? cual. ¿Cuál es mi lugar? Tal cual, tal cual. Y en general, no tener en cuenta o esto que decíamos, ¿no? De las expectativas o la brecha que hay entre lo ideal y la realidad es la principal fuente de su sufrimiento psíquico, ¿no? Claro. O sea, la gente cuando va a terapia habla de estas cosas, ¿no? De que yo esperaba que el otro haga tal cosa y no la hizo, entonces eso me genera desilusión. Entonces, ¿qué hago con todo esto, no? Entonces, trabajar en lo que tiene que ver conmigo, o sea, por eso el trabajo es de uno con uno mismo, Claro. ¿no? Porque las ideas, las expectativas son mías, las exigencias son mías, los ideales son míos. En todo caso, yo tengo que ver qué pasa que hay una brecha tan grande que me genera sufrimiento porque la realidad me muestra otra cosa, ¿no? Y también esta expectativa en tomar acción que sea muy rápida, ¿no? Cuando empezamos a trabajar un tema, el proceso que esto tiene, porque el psiquismo va hacia atrás y va hacia adelante, no va solamente hacia adelante. Y a veces yo necesito ir hacia atrás y ahí me victimizo, me siento mal, me decaigo y después puedo tomar fuerza, ¿no? A través de ciertos procesos que tengo que hacer para ir hacia adelante. Como que tenemos como la idea de que siempre voy hacia adelante y que es fácil. No, no es fácil. No. Y el psiquismo va hacia atrás y hacia adelante. Es un continuo, todo el tiempo. Sí. ¿no? Entonces, tomar 2 pasitos para atrás para tomar fuerza, para repensarme. Totalmente. Y aparte, decimos nosotros, ¿no? Bueno, primero hay que trabajar el diálogo interno, pero en realidad no es primero ni segundo, o sea, es en paralelo y es constante y nunca se va a terminar porque siempre va a haber cuestiones que nos generen malestar de ese diálogo que nos vamos diciendo, lo que nos vamos diciendo nosotros mismos o lo que decimos del otro, ¿no? Y lo más importante es que trabajando en esto, lo que vamos a lograr es favorecer el diálogo con el otro, sin duda. Si yo voy trabajando en que bajar mis expectativas, en escuchar qué quiere el otro, cuáles son sus deseos también, más allá de los propios, ¿no? Y todo eso va a redundar en un diálogo con el otro, con la persona de otra generación, con que sea obviamente más saludable, abierto, sincero, amoroso, donde hay un mayor entendimiento, ¿no?
Por ejemplo, recuerdo muchas veces, o sea, en casos de familias empresarias donde el dueño fundador creó una empresa porque tenía el sueño de crear esa empresa, ¿no? Y su expectativa que esto, digamos, sea el futuro de sus hijos, que ahí trabajen sus nietos y demás. Pero quizás ahí sus hijos no tienen su sueño, ¿no? O sea, ahí el sueño es del fundador, pero quizás no de los hijos. Y obviamente el fundador que se encuentra con la cuestión de que los hijos no quieren trabajar en la empresa, nada, se le cae como, pero yo lo hice para ellos, ¿no? O sea, aparece esa frase y muchas veces, bueno, pero el sueño de ellos es otro, ¿no? Bueno, esto como también lo habíamos visto en el primer capítulo de reconozco que la pasión que puse en la construcción de la empresa como fundador fue mía. Claro. ¿No? Y también puedo reconocer que vos tenés tu propia pasión. Es tan importante en el reconocimiento de lo que me da pasión, porque si no, también tenemos muchas empresas familiares que los hijos te das cuenta que no tienen pasión por lo que hacen. Entonces, claro. Esa vitalidad, esa entrega, esas ganas no están. Tal cual. Y se ven en la organización. Y se ven, sí, todo el tiempo. Y bueno, yendo a un caso puntual, digamos, de la práctica, digamos, recuerdo un caso de una familia en donde fuimos convocados a trabajar, donde una de las hijas sentía que su padre no le daba el lugar que ella merecía dentro de la organización, ¿no? O sea, por ser hija, ella consideraba que tenía que tener otro tipo de rol, otro tipo de responsabilidades. Y obviamente toda esta sensación que ella sentía de que no tenía el lugar, digamos, generaba que vaya de mala gana a la empresa, con mala gana o disposición, generaba ruido también en los empleados, conversaciones que ella tenía con los empleados y también mucho conflicto, obviamente, con la familia y con el negocio. Y de fondo lo que había era un juego de poder o de egos, ¿no? O sea, donde quién era mejor que quién tenía más poder en el fondo, ¿no? Y allí la intervención fue trabajar en las expectativas de esta persona, de esta chica, en sus ideales, cuáles eran sus ideas, qué es lo que ella deseaba o lo que ella quería, y también trabajar en la expectativa del padre, que la expectativa del padre era que continúe con el legado de la empresa familiar, ¿no? Y lo que surgió en síntesis del trabajo individual con ellos y después en conjunto fue que ella tenía muchas intenciones de crear algo que podía estar alineado a la empresa, pero era otra unidad de negocio, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que ella trabaje y genere esa nueva unidad de negocio con todo su potencial, con toda la fuerza que ella tenía y tenga ese lugar que buscaba que se lo dé el padre. Lo que hicimos fue que se lo genere ella misma, ¿no? O sea, y dentro del marco de la empresa familiar, ¿no? Entonces, volvemos a eso, ¿no? Como, bueno, acá se daba claramente este ejemplo de que las expectativas de ella no estaban alineadas con la realidad, las expectativas del padre no estaban alineadas con las expectativas de la hija, y fue preguntar, bueno, ¿qué quiere el otro? ¿No? O sea, porque quedándome en cuáles son mis expectativas y cuáles son, me quedo solamente en lo mío, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere el otro? Y a partir de ahí, desarrollar un plan en donde el otro esté incluido. Y obviamente esto aliviana mucho la confrontación y el conflicto, ¿no? Porque cada uno tenía su lugar y tenía el lugar que deseaba. Y muchas veces nos pasa que todos estos temas es como que se invisibilizan, ¿no? Es como que se dice, bueno, vamos a enfocarnos en el negocio, en lo que tenemos que hacer, que es producir. Y bueno, estos son temas familiares, menores, que pasan como a un segundo plano muchas veces, ¿no? Pero si uno prestara atención en la cantidad de energía física, psíquica, simbólica que uno está poniendo en el conflicto no trabajado, diría, primero trabajemos esto, que es lo más importante, en lugar de meterlo bajo la alfombra, ¿no? Sí, y hay algo muy importante, una pregunta que está buena poder hacernos es, ¿cuánto afecta mi calidad de vida el conflicto? Porque el conflicto lo llevo todos los días, todo el tiempo, y no me doy cuenta del desgaste emocional, no solo económico, porque cuánto afecta la toma de decisiones un conflicto mal gestionado, la falta de productividad. Uh-huh. ¿Cuánto me afecta emocionalmente? ¿Cuánto nos enfermamos a causa del conflicto? Porque lo vamos sosteniendo. Entonces, solo la pregunta de cuánto me afecta a veces me hace pensar en si quiero cambiar o no. Porque muchas de las familias empresarias ya están acostumbradas a tener conflicto. Obvio que vamos a tener conflictos. Nadie dice que no vamos a tener conflicto. Totalmente. Es lógico. Pero la manera en que los gestionamos puede generar un cambio absolutamente distinto. Entonces, ¿cuánto me cuesta este conflicto? Y si el conflicto me lleva a un nivel de enfermarme, agotarme, tal vez ahí recién tenga la motivación para el cambio.
porque hay que... Ya cuando llegas a un límite, claro, ¿no? llegas a un límite, sí. Sería bueno no llegarlo, pero ¿qué me hace salir de ese pozo? Totalmente. Y decir, ¿sabes qué? Prefiero el cambio. Totalmente. Y yo a veces pienso en eso, ¿no? O sea, cuán estratégico es tratar todos estos temas en paralelo con el negocio. O sea, tienen el mismo nivel de importancia. Uno no es más importante que otro. Porque al final, ¿por qué tenemos una familia empresaria? Porque queremos estar juntos, porque queremos dejar un legado. Lo hacemos muchas veces por la familia y después lo primero que se destruye, ¿no? O que tiene consecuencias emocionales es la familia. Aquello que queríamos conservar. Sí, como que... Es como contradictorio totalmente. Sí. Tomo algo que decías recién, que es como que el conflicto siempre va a estar y... también debemos tener en cuenta que el diálogo interno siempre va a estar, que las exigencias, los ideales, las expectativas, nuestro ego, las resistencias, todo esto siempre va a estar. La diferencia está en si lo trabajás o no lo trabajás, en si lo gestionás o no lo gestionás. Y eso marca como dos vidas distintas, ¿no? O sea, el que gestiona estas cuestiones o el que deja que le pasen por el costado, ¿no? Entonces, un poco la idea es esto, ¿no? Bueno, trabajar en ese diálogo interno, trabajar en las interpretaciones que yo hago de la realidad, ver qué tipo de observador soy, si me victimizo la mayoría de las veces o si me pongo en lugar de protagonista. Muchas veces lo que encontramos en el diálogo entre familias es, no, porque me hizo tal cosa o me dijo tal cosa, y tenemos que entender que el otro no me dijo ni me hizo, sino que hizo algo y yo lo interpreté de determinada manera que seguramente tenga que ver con mi herida, ¿no? Que eso obviamente hay que trabajarlo. ¿Y cómo podemos a veces dirimir un poco todos estos temas, quizás de conflictos, más allá de trabajar en nosotros mismos, como decíamos, involucrar a un tercero, quizás, que sea objetivo, que no esté emocionalmente involucrado en la situación que se está dando dentro de la empresa familiar, en este roce intergeneracional? Bueno, poner conciencia, ¿no? Traer a la luz todo esto y empezar a gestionarlo. Y también considerar que todo vínculo se construye. O sea, no porque seamos familia y compartamos sangre vamos a fluir, sino que todo se construye y todo hay que trabajarlo, ¿no? Y bueno, trabajar el diálogo interno, trabajar el diálogo con el otro, es un poco la invitación. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nati, muy interesante. Gracias. Un placer trabajar juntas. Gracias. Muchas gracias, Agnitio, por darnos la oportunidad de grabar este podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.